Vamos a hablar entonces ahora de otro capítulo, que es el capítulo de patología esofágica. Acá se hablan varios temas: acalasia, ergia, esofagitis por cáusticos, divertículos esofágicos, lesiones mecánicas del esófago, hernia del hiato y diafragmática, cáncer del esófago. Netamente con un enfoque 100% quirúrgico. ¿Qué vamos a ver en la patología de esófago? Vamos a observar nosotros, primero, la acalasia. La acalasia nos preguntan bastante, son temas que han sido tocados en gastro. La acalasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior más una pérdida de la peristalsis primaria. La mayoría de los casos, como se podría llamar así, de las causas que se originan, van a deberse a causas primarias, ¿no? Vamos a encontrar causas primarias, o sea, no encontramos una causa así, es por esto, ¿no? Generalmente en las causas primarias hay una degeneración nerviosa, ¿no, chicos? Degeneración nerviosa propia de la zona esofágica, ¿no? Que hace de que no haya óxido nítrico ni haya BIP. Estas dos sustancias son sustancias que permiten la relajación esofágica adecuada, ¿no? Pero cuando hay una degeneración nerviosa no va a haber estas cosas, ¿sí? Eso, por ejemplo, puede ocurrir en situaciones como el Chagas, ¿no? Que podría presentarse como una famosa pseudoacalasia, ¿no? Entonces se podría presentar aquí el Chagas y hace esto, daño directo en el mismo esófago. Pero ¿qué pasaría si hay una obstrucción? Podría dar un efecto secundario, ¿no? Eso lo hace ¿quién? El cáncer. Un cáncer esofágico se cierra y se dilata, ¿no? Entonces también ahí se ven los famosos casos verdaderos de pseudocalasia, ¿no? En los casos de cáncer. Entonces, degeneraciones nerviosas como causas primarias y como degeneraciones secundarias, tenemos el cáncer encabezando todo este proceso. La fisiopatología básicamente es esto, ¿no? La ausencia de los plexos mioesofágicos, y de tal manera que al no haber estado de relajación hay un estado hipertónico, ¿no? Entonces acá ponemos ausencia de plexos mioesofágicos, lo que hace que hay un aumento del tono, ¿no? El esfínter esofágico está hipertónico. La clínica es 100% disfagia. El paciente no puede comer definitivamente. Es una disfagia que va a comenzar de manera muy precoz, es muy importante, rápida, a líquidos y a sólidos. O sea, prácticamente una disfagia completa, ¿no? A todo, a líquidos y a sólidos. Y esto se los digo ¿por qué? Porque esto permite diferenciar mucho cuando hay un cáncer. Cuando hay un cáncer, generalmente la disfagia es más que todo a sólidos, pero no a líquidos tanto, pero sí a sólidos. En cambio acá es una disfagia completa a líquidos y a sólidos, por lo tanto hace una diferencial bastante importante, ¿ya? Bastante importante. Ahora, es importante recordar también que nosotros vamos a ver dentro del cuadro clínico, esa disfagia va a caracterizarse aparte porque el paciente va a tener un dolor en el pecho, un dolor torácico. ¿Y por qué hay el dolor? Porque el esófago se dilata el esófago, ¿no? Dolor torácico, entonces, ¿por qué? Porque hay una dilatación del esófago. También va a haber involucrado una disminución del peso. ¿Por qué va a haber disminución del peso? Porque el paciente no come, no pasa la comida, ¿no? Entonces, y también podrían narrar los pacientes que hay regurgitación. Regurgitación es diferente que reflujo, ¿no, señores? Regurgitación. Esto es diferente que reflujo. Reflujo quiere decir que la comida está en el estómago y volvió arriba, ¿no? En cambio, en regurgitación, la comida nunca llega al estómago y vuelve a salir. Dato muy importante, ¿ok? En el diagnóstico, ustedes pueden pasar de algo sencillo y básico, como una radiografía varitada, por ejemplo. Esta es una radiografía varitada. Y en esta radiografía varitada, lo que estamos observando es esto, ¿no? La punta del lápiz es un signo, o también llamado el pico de pájaro, ¿no? Y que van a ver esta estrechez dentro de esa zona, ¿no? Muy importante. Y luego, esta es parte importante del diagnóstico, ¿no? La radiografía varitada, parte importante. Segunda parte importante, la endoscopía, que tiene que hacerse siempre. Siempre se hace una endoscopía, lógico. ¿Por qué? Porque hay que descartar causa secundaria. En este caso, cáncer, ¿no? La famosa pseudocalasia. Pseudocalasia o cáncer, ¿no? Entonces, eso tenemos que descartar nosotros.
Eso es muy importante dentro del proceso, ¿sí? Y el tercero, el diagnóstico definitivo, ¿no? El diagnóstico definitivo es la manometría esofágica, como están observando ustedes en pantalla. Entonces, con estas cosas ya están recontraubicados los pacientes y ya uno puede pasar a tratar bien al paciente. Lo primero que se busca en el tratamiento, lo primero, acá te lo voy a poner con otro color, lo primero que se busca es hacer una dilatación mecánica. Es lo primero que se busca, una dilatación mecánica. Entonces se busca meter el endoscopio, dilatar. Cuando no se puede ya, se hace toxina botulínica para poder intentar buscar la parálisis y poder trabajarlo. Después se utiliza calcio antagonistas, también para buscar todo este proceso. Cuando el paciente no responde bien a esto, pues vamos a ofrecer un tratamiento quirúrgico. Esto es muy importante porque ahí recién entraría la cirugía. La cirugía es el mejor tratamiento que puede ofrecerse a los pacientes. El mejor tratamiento. ¿Ok? Entonces, en la cirugía, lo que primero se va a buscar hacer es básicamente hacer una miotomía, una incisión totalmente que hay que tener en cuenta aquí. Entonces, al hacer una incisión, una miotomía propiamente, ¿qué hacemos? Hacemos una liberación de esas capas que estaban, como se dice, ajustando el esófago, ¿ok? Esta miotomía va a hacer de que el esófago prácticamente pierda todo este espectro del esfínter esofágico inferior que tenía. Entonces va a haber un reflujo brutal, ¿no? Va a haber un reflujo brutal. Entonces lo que se busca acá es trabajar con una técnica que me permita dar un cierto actividad antirreflujo. Esta técnica podría ser la técnica de Dor, por ejemplo, que se da con un giro de 180 grados en versión anterior, o la técnica de Toupet, que se da de 270 grados de manera posterior, que es una funduplicatura de 180 grados o una funduplicadura de 270 grados, que termine dándole como una chalina con el fondo del estómago a esa parte distal del esófago, creando un esfínter esofágico inferior externo que permita controlar la salida del esófago hacia el estómago. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo manejen. Ahora, doctor, una pregunta. ¿No aplica la funduplicatura de Nissen? No. La funduplicatura de Nissen es de 360 grados y se aplica para ERGE, no para cirugía de acalasia. Es un dato muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Para acalasia se va a utilizar DOR de 180 grados o Toupet de 270 grados. ¿Ok? Entonces es un dato recontra bueno que les va a permitir a ustedes diferenciar. En ERGE sí van a aplicarle Nissen, 360 grados y todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como hemos visto, acá hay una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior dada por muchas causas, ¿no? Generalmente alimentos que van a producir una cantidad enorme, como el chocolate, la menta, ¿no? Característico, grasas, más relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, el tema es que se produce la enfermedad por reflujo y el paciente, la clínica principal que va a tener acá es la pirosis, ¿no? A diferencia de la acalasia, que es la disfagia, acá hay pirosis, básicamente es pirosis. ¿Puede haber un poco de disfagia? Podría haber un poquito de disfagia, ¿sí? ¿Por qué? Por la esofagitis. Un ERGE tiene disfagia por esofagitis. Pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Por qué tiene disfagia, señor Ungerge? Por esofagitis, doctor. Porque lo he irritado totalmente. Podrían haber crisis asmatiformes, sobre todo en los más pequeñitos, podrían tener ese tipo de presunción. En el diagnóstico, básicamente, todo paciente con sospecha por ERGE, lo que se hace inicialmente es una prueba terapéutica. ¿Ok? Una prueba terapéutica. Y es importante que recuerden esto. La prueba terapéutica generalmente va a durar 6 semanas, que se le puede manejar al paciente con 6 semanas, y luego también se le somete a endoscopía y pHimetría para ver el grado de acidificación que está teniendo. Normalmente, los pacientes, cuando se le mete a pHimetría, uno más o menos va pensando, ¿por qué? Porque los pacientes que tengan un pH menor o igual a 4 en la zona de esófago tienen alto riesgo de transformarse a esófago de Barrett. Dato importante en las preguntas de examen. En la endoscopía nos va a permitir diferenciar lo que es un esófago normal de lo que es un esófago propiamente o un esófago de Barrett establecido. ¿Ok? Dato importante a tomar en consideración. ¿Ok? Es importante recordar que dentro del proceso de que yo diferencio un Barrett de un paciente que tiene un cuadro normal,
yo voy a permitir saber si es un Barrett, porque el Barrett va a ser un condicionante ¿de qué? De cáncer. De cáncer. Y aquí es importante recordar dos situaciones. El paciente con acalasia y el paciente con ERGE. Este es un dato muy importante con miras a la diferencia, a los diferentes tipos de examen que les puedan preguntar. El paciente con acalasia, que hemos visto, tiende a ser carcinoma escamoso. El paciente con ERGE tiende a ser adenocarcinoma. ¿Ya? Esto es un dato muy importante en la forma de presentación del cáncer de esófago. ¿Ya? Entonces ya saben, la endoscopia es importante para diferenciar el tipo de tejido que está viendo. En el esófago de Barrett lo que va a haber es un reemplazo. Prácticamente hay un reemplazo de lo que era un tejido escamoso, ahora comienza a aparecer un tejido tipo glandular, intestinal. Lo que era escamoso ahora es intestinal. Entonces es como que si la tripa se hubiera metido al esófago. Eso es lo que básicamente es un Barrett. Y eso es condicionante de cáncer. Por eso que es muy importante trabajar el estudio con endoscopía y pH-metría. ¿Ok? Eso es muy importante dentro de las situaciones. En el tratamiento, básicamente, todos los pacientes van a ser sometidos a el 70% de, digamos, de los pacientes, la gran mayoría va a responder bien a la terapia, pero hay un 30% que no responde muy bien a la terapia y ese 30% termina como que terminando en cirugías continuamente. Entonces es un dato muy importante a tomarlo en consideración. Cuando ya no responde el paciente, entonces comenzamos a tomar acción. ¿Cuándo se toma acción? Después de la endoscopía. Que salga la endoscopía el resultado. Si en la endoscopía nosotros nos dice que es un paciente que tiene esófago de Barrett, entonces, y nada más tiene esófago de Barrett, pues inmediatamente le hacemos funduplicatura. De frente le aplicamos el famosa funduplicatura de Nissen de 360 grados. Ok, nuestro Nissen tranquilos, estamos más que tranquilos y va bien. Si nosotros nos dicen que tiene esófago de Barrett y hay una displasia severa, de frente volamos el esófago y se hace esofagectomía. Eso es muy importante. Ok, muy importante. Si el paciente no tiene Barrett, solo tiene una esofagitis, manejo médico. ¿Ya? Entonces son tres escenarios los que te van a preguntar a ti. Primer escenario, esofagitis cualquiera, nada, inhibidores de bomba de protones por 6 semanas. Punto. Punto. ¿Ya? Le asume omeprazol mañana y noche por 1 semana y luego una vez al día por 5 semanas. Si te dice, primer escenario, segundo escenario, esófago de Barrett, funduplicatura. Y si te dice que hay esófago de Barrett y más displasia severa, esofagectomía. Son 3 escenarios puntuales que te van a preguntar. Doctor, si es una displasia leve, lo controlas con endoscopía. Pero te van a poner así 3 escenarios muy importantes. Las complicaciones, ya lo saben ustedes, lo más frecuente es la esofagitis, que por eso al final el reflujo termina tratándose médicamente la mayoría y va muy bien. Lo otro es el esófago de Barrett, que podría haber, y la estenosis secundaria que también podría haber dentro de estos cuadros. Entonces, esto lo digo para que lo podamos tener en cuenta dentro de los diferentes elementos del manejo del paciente con ERGE. Muy aparte de todo el manejo médico y el manejo quirúrgico que se hace con estos pacientes, también se recomienda esto, ¿no? Medidas de prevención del ERGE. Evitar alimentos y bebidas que causen ERGE, comer varias comidas pequeñas durante el día, un peso saludable, porque si tu barriga está muy hinchada, también la comida se te vuelve, tratar de evitar el fumar, tratar de elevar un poquito la parte de arriba, pero miren, 20, 25 grados, más que suficiente, arriba, no mucho porque la columna 30 la malogra, para que el paciente, digamos, o sea, se llaman medidas profilácticas, ¿no? Usar ropa holgada para que no ajuste la barriga, el cinturón, para que esto no condicione que haya un reflujo permanente. Entonces, son situaciones médicas que van a apoyar el tratamiento médico, pero al final ustedes saben cómo tomar decisión en los 3 escenarios que existan. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos avanzado muy bien. Nos vamos a quedar hasta aquí. Me parece que el día miércoles tenemos la última parte. Este miércoles la última parte. Tratemos de estar para poder acabar ella. Y todas las dudas que tengan de todos los diferentes bloques, vamos a hacer un ping-pong final, porque sobre nos da tiempo para poder acabarlo y hacer un ping-pong final de dudas que han tenido. Yo recomiendo que lean, los que no han escuchado todas, escúchense todas las clases, la etapa 1, la etapa 2, muy nutritiva,
la etapa 3, para llegar a la etapa 4 y con dudas que ustedes puedan tener y que puedan cerrar un gran capítulo de una gran rotación que ustedes tienen. Igualmente en el campus se van a liberar bastantes maniobras del área de cirugía para que ustedes puedan complementar también mucho ¿cómo se dice?, de interpretación de muchas maniobras o herramientas que usamos nosotros. ¿Ok?